¿Me confirman si la están viendo? Sí, profe, se ve perfectamente. Vale. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Cadena, docente de la Universidad Uniminuto. Hago parte del proceso de intercambio docente que se está llevando a cabo con la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Es un gusto para mí poder compartir el día de hoy esta sesión con ustedes. Sin duda, reconocer que en estos momentos estamos en una situación a nivel nacional un poco no, realmente difícil. Y pues es un aspecto que hay que reconocer, nada que hacer. Son procesos que el país tiene que vivir y que de alguna manera todos tenemos que luchar de alguna forma por ello. Y pues parte de ese proceso de reconocer y seguir formándonos como profesionales para poder aportar mucho más a lo que nos viene en el futuro y poder sacar muchas cosas adelante en torno a la actividad física y a poblaciones vulnerables como es el adulto mayor. O personas con cualquier otra condición. Realmente en Colombia tenemos mucha población vulnerable, dentro de ellas aquellas que no conocen, que no saben en torno a la actividad física, que no saben qué beneficios trae, que se han regido por un parámetro de cultural que nos ha obligado la parte económica, el entorno social, a adquirir y pues que no siempre son benéficos para la salud. El día de hoy yo les quiero hablar sobre entrenamiento funcional y amplitud de movimiento, es decir, cómo trasladamos y cómo somos más sensibles a trasladar la actividad física o el entrenamiento funcional a personas que tienen alguna limitación en su movimiento. Bien, recordemos entonces que la amplitud de movimiento está asociado, es una valoración cuantitativa del arco de movimiento articular de una determinada articulación o de varias articulaciones que me permiten realizar cualquier movimiento con una velocidad apropiada, con un control corporal apropiado. Y entonces nosotros comenzamos a hablar de ese rango o amplitud de movimiento para poder desarrollar actividades de la vida diaria. Hablemoslo desde el concepto más sencillo. Yo les tengo acá una imagen de abducción de cadera y tenemos flexión de cadera, que son cosas que hacemos, ya sea para mantener el equilibrio, para subir una escalera, para hacer casi cualquier actividad. Entonces, muchas personas tienen esa limitación en la amplitud del movimiento, no tienen un suficiente rango de movimiento articular y eso hace que el desarrollo de las actividades diarias sea un poco más difícil. Entonces, partimos de cualquier ejercicio, ¿cierto? Cualquier movimiento, y yo personalmente soy una de las profes que habla que cualquier movimiento, ya sea deportivo o no, implica un beneficio para el cuerpo, pero asimismo debemos asociarlo con la amplitud del movimiento y me va a marcar, o sea, si yo tengo una adecuada amplitud del movimiento, un buen rango de movimiento, me va a permitir a mí poder ejecutar esos movimientos durante el ejercicio, durante el gesto deportivo, pues de una forma más acertada, ¿bien? Y más beneficiosa para lo que se está desarrollando. Entonces, me va a permitir enmarcar la movilización, la función y las propiedades de los tejidos corporales asociadas a las reacciones neurofisiológicas que tiene el cuerpo, es decir, esa reacción con esa conexión que hay entre cerebro y músculo para ajustar los movimientos, para moverse más rápido o más lento. Eso está asociado con la amplitud y el rango de movimiento, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Entrenar o fortalecer mediante la actividad física, el ejercicio y el entrenamiento deportivo, el rango o la amplitud de movimiento me va a permitir ser más eficaz a la hora de realizar cualquier
cualquier gesto, especialmente desde el deporte, pues va a ayudar a ser un poco más preciso. Entonces nosotros, desde los componentes y la cantidad, hablamos de unos componentes y una cantidad y calidad del movimiento. Cuando hablamos de los componentes, hablamos entonces de unas palancas, de una fuerza y del movimiento que está asociado en el cuerpo en esos momentos. A la hora de hacer cualquier gesto, ya sea de ejercicio o gesto deportivo, bien, me va a permitir pensar, cuando yo hablo de ese componente, entonces, bueno, para que se dé la palanca necesito fuerza muscular, ¿cierto? Y para que se ejecute de forma controlada, pues necesito una masa muscular de buena calidad y pues que me permita hacer ese control neuromuscular para asociar una calidad y cantidad del movimiento. Entonces la amplitud del movimiento la podemos dividir en dos, activa o pasiva. Cuando hablamos de amplitud del movimiento de forma activa, hablamos de fuerza asociada a fuerza muscular, sea de forma libre o resistida o asistida. Bien, asistida es cuando el profe, quien está guiando la actividad, pues es quien hace una ayuda adicional, una ayuda extra para que se dé una mayor amplitud del movimiento. Esta forma activa está más asociada a gestos dinámicos, es decir, a movimiento, mientras que la pasiva está asociada a fuerzas externas, a una fuerza externa adicional, que son forzadas o relajadas. Es normalmente lo que hacemos en la fase final de una sesión de clase se puede considerar como una amplitud de movimiento de forma pasiva. Bien, algunos la fortalecen, otros no, algunos le dedican un poquito más de tiempo, otros no, pero recordemos que por lo menos cuando hablamos de la fase final de una sesión de clase, pues comenzamos a pensar en ese estiramiento pasivo que se dé al menos 30 segundos por cada sección corporal. Ahora, pensemos quiénes son los que sufren esa dificultad en la amplitud del movimiento. Entonces, todas las personas con alguna patología adquirida o congénita, bien, son personas que comienzan a sufrir de esas dificultades en la amplitud del movimiento. Una persona que esté en silla de ruedas por cualquier condición, ya sea adquirida o congénita, que use silla de ruedas, que tenga una prótesis, que tenga una lesión en un brazo, que tenga una lesión a nivel muscular, que tenga un deterioro neuromuscular. Son personas que comienzan a sufrir de esa amplitud de movimiento. Y son personas que igual deben hacer actividad física, deben comenzar a fortalecer y el cuerpo está entrenado para reaprender. Y comenzarlo a asociar con entrenamiento funcional, pues es una de las principales herramientas, porque el entrenamiento funcional es hacer conciencia corporal, es decir, qué de lo que tengo yo lo estoy usando bien, lo estoy usando correctamente y cómo compenso entonces esas cargas que tengo adicionales. Entonces, hablamos de atención médica. Cuando comenzamos a intervenir este tipo de población, hablamos de atención médica, hablamos de un proceso de rehabilitación. Esta persona pasa por estos pasos para llegar a un estado de mantenimiento, que es donde nosotros como profesionales, bueno, ustedes profesionales en cultura física, yo también soy colega de ustedes desde la Universidad de Bogotá. Este aspecto de mantenimiento donde la persona necesita cierta activación, cierto movimiento específico, necesita ayuda, es donde nosotros vamos a comenzar a intervenir. Entonces, pueden verlo como desde ejercicio físico, actividad física, siempre apuntándole a la salud, es decir, vamos a prevenir esa lesión, vamos a necesitar mantener la condición física de esa persona, entendiendo que el entrenamiento funcional siempre lo vamos a trabajar como una fuerza funcional, es decir, una fuerza contra resistencia sobre la que se va a generar un beneficio directamente en la ejecución de las actividades de la vida diaria. Es decir,
tenemos que pensar qué está haciendo esa persona para poder comenzar a hacer esa planificación en los movimientos, y tenemos que comenzar a pensar en proponer ejercicios muy, muy sencillos para que la persona inicialmente los pueda cumplir. Tengan en cuenta que estos ejercicios son con movimientos integrados y multiplanares, es decir, busca el movimiento libre de acuerdo a las condiciones y a las actividades que realiza, pues para que sea asociado como funcional. Y buscamos aceleración y desaceleración y estabilización del cuerpo en cada uno de los movimientos. Entonces es todo muy asociado inicialmente a cómo ejecuto. Si yo le enseño el ejercicio, le doy los parámetros a tener en cuenta sobre la técnica de ejecución de ese gesto, específicamente de ese ejercicio, y luego sí le voy cambiando esas velocidades de ejecución, le voy cambiando tal vez la utilización de algunos elementos. Inicialmente estas son personas que van a necesitar ayuda, ¿cierto? En la ejecución de los ejercicios. Ellos muchas veces no se van a poder levantar por sí solos, les va a costar un poquito de trabajo mientras comienzan a fortalecer pues su cuerpo, y especialmente la zona media, que es una zona que es muy conocida, que es muy, tiene mucho énfasis dentro de la actividad física, pero realmente no se trabaja como con mucho juicio, y es algo que podemos comenzar a trabajar inicialmente, a fortalecer con ellos, porque recuerden que la zona media funciona como un cinturón que ancla el movimiento de las extremidades inferiores con las superiores, y normalmente funciona en forma de X. Bien, es decir, mi pie derecho va a transmitir una fuerza a mi brazo izquierdo y viceversa. Entonces, partimos de los pilares del entrenamiento funcional, teniendo en cuenta las características particulares de estas personas, donde yo voy a poner ejercicios que me lleven a estar de pie, ¿sí? Porque puede que la persona no pueda estar de pie, pero puedo llevar el gesto a estar de pie, a hacer movimiento. Pues si tenemos una persona que definitivamente por su lesión, por su condición, nunca va a estar de pie, pero puede hacer procesos de desplazamiento, pues eso es lo que tengo que fortalecer. Tengo que hacer cambios del centro de gravedad, es decir, de estar de pie, a estar sentado, a estar acostado, a estar a un lado, del lado derecho, del lado izquierdo, estar inclinado. Son cosas que me va a cambiar el centro de gravedad. Empujar y traccionar y rotaciones específicamente, son los principales pilares del entrenamiento funcional. Es decir, sobre esos 4 pilares yo voy a comenzar a desarrollar esos gestos que van a beneficiar a esta persona con limitaciones del movimiento. Entonces, aspectos metodológicos a tener en cuenta a la hora de poder hacer un proceso de intervención con esta población: pues hacemos una adaptación del movimiento. Tenemos en cuenta la edad, el sexo, la restricción médica, por eso los puse ahí en estrellita, para que se recuerde que pues son aspectos iniciales, pero ya dentro de los aspectos de planificación y ejecución de un programa, pues vamos a dar adaptaciones del movimiento. Ya la persona no va a poder hacer una sentadilla por sí solo, o no va a hacer una sentadilla a 90 grados, pero sí va a poder hacer una sentadilla a 20 grados inicialmente, y eso es un avance. Son cositas que se van comenzando a adaptar. Vamos a hacer una ejecución progresiva. Siempre debemos empezar por lo más sencillo, por gestos supremamente sencillos, así la persona no se canse, no sude, sí, porque son cosas reales que tenemos dentro de este proceso, y nos dicen, bueno, profe, pero es que yo no estoy sudando, yo no me cansé, yo como que no siento nada. Al principio va a ser muy sencillo el ejercicio,
que tiene un gasto, sí, tiene nuestro enfoque específicamente aquí no va a disminuir inicialmente masa grasa o aumentar masa muscular, bueno, masa muscular sí, pero sí va asociado es a una adaptación del movimiento. Nosotros queremos que hacer lo más convencional posible, convencional es normal, lo que todos podemos hacer, entre comillas, ¿bien? Pues a ellos toca adaptarle inicialmente y al principio va a ser muy lento, pero ya después adquiriendo ese gesto, ese movimiento y por lo menos que ya inicialmente lo logren hacer solos, ya va a ser un avance supremamente grande y podemos ir aumentando esa progresión, esa dificultad en la ejecución del ejercicio que le dé más beneficio a esa persona. ¿Listo? Hablamos de la elección del medio apropiado para mayor beneficio y pues aquí voy a asociarlo con algo que ya les había hablado, que es el medio acuático. El medio acuático, especialmente con estas personas que tienen alguna limitación del movimiento, es un medio muy amigable porque pues, por sus características como tal, físicamente hablando, pues pesamos menos, tenemos menor impacto articular, va a haber mayor amplitud del movimiento, ¿listo? Pero igual si pensamos en el medio acuático, pues también debemos pensar en un proceso de adaptación a ese medio para que la persona se sienta segura ejecutando los ejercicios que yo le esté proponiendo. Hablamos de la elección o la adaptación del material adecuado. No siempre vamos a usar con ellos fitball, que son los balones esos grandes que vemos en el gimnasio. No siempre vamos a usar con ellos bandas o mancuernas. Seguramente nos va a tocar hacerle hacer un acompañamiento personalizado desde su casa, donde va a ser un poco más complejo tener todos esos elementos a disposición. Principalmente soy muy amiga de hacer el gesto solo, sin elementos, porque me va a llevar a mí a realizarlos con mayor facilidad y ser más consciente de todo lo que implica ese movimiento, esa conciencia corporal. Y ya posteriormente, pues sí poner un material adicional que me permita realizar un poco, ya no necesite tanto mi asistencia, sino que pueda usar el material adicional para hacer esa ejecución de los ejercicios. Sin duda alguna hay que trabajar, hay que hacer un trabajo de fuerza muscular y sesiones específicas o bien larguitas, una parte de la fase central que sea dedicada o toda una sesión que se dedique especialmente a la amplitud del movimiento, porque es lo que me va a permitir. Normalmente estas personas tienen una sobrecarga corporal donde tienen mayor contracción muscular de un lado que del otro. Si hacemos ese análisis biomecánico, pues vamos a encontrar de pronto esa descompensación a nivel corporal y pues nos va a tocar hacer sesiones específicas para distensionar esa masa muscular, esa zona del cuerpo que está más contraída por la postura que constantemente tiene que tener esa persona para hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces es muy importante que planifiquemos sesiones específicas de amplitud de movimiento. ¿Preguntas que tengan hasta ahí, chicos? Bueno, yo creo que no. Pero aquí yo lo que les estoy poniendo es unos casos específicos que desde el campo profesional ustedes se pueden encontrar y me gustaría que los analizáramos, que es una mujer, el primer caso es una mujer de 30 años con displasia de cadera congénita, le genera un gran dolor lumbar y en miembros inferiores y está medicada para contrarrestar el dolor. Su trabajo le exige estar de pie y el médico le recomienda realizar actividad física. Pregunta, ¿cómo la podemos ayudar? Por medio de entrenamientos de natación. Sí, ¿cómo cuáles? O sea, ¿a qué se refiere como cuáles?
Sí, si tú me dices entrenamiento en natación, ¿yo qué le pondría a hacer o tú qué le pondrías a hacer a ella en el medio acuático? Si hablamos desde el entrenamiento funcional. Por ejemplo, hay desde el calentamiento, como digamos ella dice que sufre un gran dolor lumbar y dolor en miembros inferiores, digamos no sería tan fácil y digamos el agua proporciona que no sea tan, o sea, no genere tanto impacto. Entonces podríamos hacer que elevación de rodillas en el medio acuático, todo eso, que pues obviamente va a generar menos impacto dentro del agua. Y pues le entrenaría básicamente lo normal de la natación, o sea, digamos patada, flotación y etcétera, ¿no? Bueno, ¿Estaría mal? casi María, casi, casi. Resulta, no, Julián, vas a hablar, cuenta. No, sino que respecto a lo que ella hablaba, Alejandra, pues también hay que tener en cuenta que el trabajo en piscina, por más que uno quiera, pues el agua ejerce como cierta fuerza o cierta presión sobre el movimiento que uno requiere hacer, entonces pues uno siempre va a tener ese gasto o esa fuerza que hay que hacer o la tracción que hay que hacer, entonces pues hay que tener en cuenta esa situación. Sí, los dos tienen razón en algo, y es que el medio acuático podría ser su mejor amigo en este caso. Eso en la medida en la que tengan la disponibilidad de ese medio acuático. ¿Listo? ¿Qué pasa? Particularmente la displasia de cadera hace que mi cadera esté en esta posición, ¿cierto? Es decir, esté desnivelada, me va a cansar, me va a causar una tensión lumbar muy fuerte y lo que necesito es relajar. ¿Listo? Pensemos desde ahí, desde la displasia de cadera. Ahora, por esa misma displasia, sus miembros inferiores y por su trabajo se ven recargados. ¿Listo? Y por eso ese dolor constante y permanente que no cesa y tiene que estar medicada. En términos generales, lo que nosotros necesitamos es relajar esa zona para que disminuya esa tensión lumbar y pues disminuya así también el dolor de los miembros inferiores. Ella inicialmente, entonces, pensémoslo desde el desarrollo motor, pensémoslo desde las habilidades que nosotros adquirimos a medida que vamos aumentando nuestra edad. Hay unas habilidades que nosotros vamos adquiriendo poco a poco. Nosotros, si lo que a ella le duele es mantenerse en posición vertical, es decir, estar de pie y estar de pie específicamente, caminar o tener una, imagínense cargar ella con ese dolor, cargar adicionalmente un morral porque tiene que ir a la universidad, porque tiene que ir al trabajo, etcétera, pues va a ser aún más difícil para ella poder desarrollar todas sus actividades y va a tener que consumir más medicamento. Desde el entrenamiento funcional y desde el medio acuático, por ejemplo, lo que podemos pensar es, listo, puede ser levantar las rodillas, pero si nos devolvemos un poco a ese desarrollo motor, ¿cómo empezamos nosotros a hacer para poder caminar? Nosotros empezamos gateando. ¿Listo? Nosotros antes de gatear nos aprendimos a sentar para poder tener una fuercita en la cadera. Después empezamos a gatear para poder tener fuerza en la cadera y poder hacer procesos de locomoción. Y después de tomar la habilidad de caminar, ahí sí comenzamos a hacer proceso de carrera. Entonces lo que podemos hacer es devolvernos en esos patrones del movimiento y del desarrollo motor y comenzar a ejecutar patrones más sencillos dentro del medio acuático. Claro, aprovechando la resistencia que nos da adicional el medio acuático y los cambios de posición que nos permite el medio acuático, haciendo algo muy sencillo, gateo en agua. ¿Cómo gateo en agua sin que? Pues pensando en las piscinas que encontramos normalmente, pues van a ser muy profundas, pero nosotros podemos hacer el gateo en el agua utilizando elementos que me permitan flotabilidad
En las Por manos, ejemplo, flotabilidad en las manos, puede ser los tubos o los podría gusanitos. ser poner a hacer como lo que le decimos a los niños al principio, que es caballito, que es como un movimiento similar a montar bicicleta No, y porque mover las manos. eso implica estar en posición vertical. Tenemos que Ah, llevarla ok. a una posición horizontal para que se relaje la zona lumbar y de todas maneras, y asimismo en esa posición podamos fortalecer la zona de la cadera. Entonces, el gateo es una posición, ¿en qué plano? Horizontal. Plano, no, plano Ah, o horizontal, no. sea, eh, Plano frontal. ¿Recuerdan los planos? Bueno, pongámoslo en una más fácil. plano sagital, plano frontal y plano transversal, ¿no? ¿Son esos? ¿No? Sí, sí, eso fue. Pongámoslo en una más fácil. Posición ventral, es decir, boca abajo, con la cara hacia el agua. Tengo que ponerla a gatear, pero para que no se le hunda la cara, por ejemplo, puedo utilizar medios que me permitan mayor flotabilidad en el tren superior y que lo único que tenga que trabajar sea las caderas, así, flexionando las rodillas, haciendo el gesto de gateo, imaginándose un piso debajo de ella donde ella haga el ejercicio de gateo y ese movimiento que solo estamos utilizando para tren inferior, la resistencia del agua, es supremamente clave y es una ayuda gigante. Ahora, en esa persona, eso sería un ejercicio funcional para esa persona por su condición. Y eso es a lo que voy. Entrenamiento funcional no es solo hacer plancha lateral, plancha alta. No, entrenamiento funcional va asociado a movimientos que sean funcionales para esa persona y que tengan un beneficio para en particular. O sea, es muy maneja mucho el principio de la individualización y eso es clave, chicos. Entonces, por eso les digo, hacer un ejercicio con esta persona que me permita a mí cambiar el plano de ejecución, si la posición vertical, si estar de pie es lo que más le cuesta, es lo que más le duele, pues llevémosla a un plano distinto para distensionar esa zona y poder fortalecer y asimismo hacer ejercicios que me permitan ampliar el movimiento. Con el ejercicio de gateo estoy haciendo una flexión constante de cadera y una extensión, flexión y extensión, que me permiten a mí ampliar el rango de movimiento de esa zona lumbar, de esa zona entre coxis y lumbar de la cadera. Cadera y columna. ¿Listo? Digo, parece que sí. Que sí. Bueno, el caso número 2 es una mujer de 16 años con lesión adquirida de T5 a T7, quedó en silla de ruedas hace 8 años, es decir, desde niña, más o menos desde los 7, 8 años, quedó en silla de ruedas con limitación de movimiento, con paraplegia, y quiere ser físicamente activa por recomendación médica. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo ahí, ¿qué se les ocurre, chicos? Ahí vieron ustedes un espacio académico que ¿cómo es? Actividad física para discapacidad, me parece que se llama la materia. Ahí prácticamente tienen ustedes bases para poder dar opciones para este segundo caso, chicos.
¿Qué se les ocurre? Creo que están sin palabras. Yo les voy a contar, en este caso particularmente, es un caso de una niña que realmente dentro de su cultura no estaba a ser físicamente activa, tenía papás obesos, hermanos obesos, y pues toda la familia se comenzó a mover en función de ella, ¿listo? Particularmente ella quiere ser más activa, inicia entonces en un medio acuático, ella tenía limitación del movimiento de tren superior y pues completamente inhabilitada su tren inferior, y por medio de actividades acuáticas, procesos adaptativos, ella logró adquirir locomoción, si hablamos de desplazamiento, independiente en el medio acuático, porque de no poder hacer esto, de no poder levantar sus brazos, pudo hacer este ejercicio completamente sola, sin ayuda. Lo único que necesitaba ayuda era para salir del agua y tomar aire y volver a entrar al agua. Era lo único que necesitaba. ¿Cómo se inició ese proceso? Pues igual, haciendo un proceso de familiarización en el medio acuático, haciendo juegos muy sencillos, particularmente a ella la debían bajar 2 enfermeros al agua, se tenían que poner en una colchoneta, porque pues al no tener tanto amplitud de movimiento del tren superior, era difícil poder empezar a hacer ejercicios un poco más complejos con ella. Entonces los ejercicios de ella inicialmente empezaron por el agarre, el agarre, el agarre, lo que hace uno con los bebés, que es agarra la pelota roja, agarra el juguete rosado, ese tipo de agarres fueron los primeros ejercicios que ella comenzó a hacer. Luego se asociaron ejercicios de respiración, de habilidades acuáticas para que tuviera más confianza en el medio acuático, y posteriormente pues ya no tenía que estar completamente en la colchoneta todo su cuerpo, sino que estaba solamente el tren inferior, y eso le permitía poder comenzar a hacer ejercicios o amplitudes de movimiento, ya sea para empujar una pelota, para agarrar una pelota, para desplazarse sin necesidad de hacer inmersiones, poder desplazarse de un punto a otro dentro de la piscina, y posteriormente poder hacer ese ejercicio por sí sola, claro, con ayuda del entrenador, del profesional en ese entonces. Lo que empezó a hacer fue hacer ese ya comunidad específica para que pudiera salir al agua, pudiera entrar, salir, tomar aire y volver a entrar. Chicos, son cosas muy sencillas, son cosas muy que las tomamos desde las habilidades más básicas para que ellos puedan ir cumpliendo esos retos. El ejercicio acá es, escojan el ejercicio más sencillo, más básico, que aunque uno lo vea fácil, les va a ayudar un montón. Estos dos son casos que yo he tenido particularmente desde el entorno acuático, y he trabajado con ellos. La mujer de 30 años que tiene displasia de cadera hoy en día consume la mitad del medicamento gracias a la actividad física específica en agua, y la niña de 16 años hoy en día pues ya tiene amplitud completa de independencia para moverse por lo menos por sí sola en la silla de ruedas, para poder levantarse, trasladarse de la cama a la silla, y pues son aspectos que toman tiempo, pero pues que dentro del rol profesional cobran mucha fuerza, cobran muchísima fuerza. Entonces, otro ejercicio, otro caso que les tengo que es muy común, es muy cotidiano, es un hombre de 70 años que sufrió un accidente cerebrovascular, que quedó con hemiplegia, es decir, la mitad de su cuerpo paralizado, y tiene dificultades para desarrollar actividades de la vida diaria. Desde el entrenamiento funcional, ¿cómo le puedo ayudar a esa persona? Y no tiene que ser necesariamente el medio acuático.
Creo que los tengo sin palabras. Pero este ejercicio va asociado específicamente, chicos, a pensar en ejercicio, por ejemplo, en la sentadilla, y era tal vez uno de los ejercicios prácticos que yo les tenía pensados, es piensen en levantarse de su silla utilizando la mitad de su cuerpo, apoyándose en la mitad de su cuerpo. Seguramente va a ser difícil porque se van a ir hacia un lado, van a tratar de compensar fuerzas, y esto es lo que tenemos que comenzar a trabajar con esas personas. Una función de espejo, es decir, muevo una pierna, luego intento mover la otra, y lo hago principalmente con ayuda, luego lo intento hacer solo o involucro movimientos que impliquen el gesto de las dos piernas, que implique el gesto de los dos brazos. Así no lo haga, estoy haciendo el gesto, y eso neurológicamente tiene un impacto sobre el movimiento corporal, y pues va a ayudar a tener mayor beneficio sobre el cuerpo, sobre el movimiento y la amplitud del movimiento de esta persona. Entonces es una forma de poderlo hacer, es una forma de poderlo trabajar, y entre más pronto se trabaje, mucho mejor, porque mayor va a ser el beneficio para esta población. Menos daño va a tener a nivel neural. ¿Listo? Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No. Vale, Julián, muchas gracias. Dijo, parece que todo muy claro, profe. Sí, pues igual no tenemos muchos, pero pues espero que toda la información les haya quedado clara. Esto era lo que yo les quería compartir hoy. Y pues cualquier cosa, pues me pueden contactar, me pueden escribir, voy a estar disponible. Siempre habrá un lugar para poder aprender más y poder hacer más procesos de aprendizaje en torno a la actividad física, que eso particularmente me apasiona. No, y también para complementar, profe, muchas veces pues al estudiante, bueno, más que todo ya en el ejercicio profesional, pues pensar que realmente el ejercicio funcional, como nos lo han vendido muy seguramente, es algo complejo, ¿sí? Y realmente no. Los ejercicios funcionales son los más básicos y los más sencillos que podemos encontrar. Por eso este tipo de entrenamiento en los adultos mayores tiene grandes beneficios. Como ya hemos mencionado en clase, aquí no se trata de inventar el ejercicio que más vaya a ser difícil para ellos, no, porque ya de pronto desde la misma condición, cuando evaluamos el adulto mayor, ya hasta de pronto en este caso 3, pongámonos a pensar que en ese adulto mayor hacer la sentadilla, algo que de pronto para nosotros es algo muy normal, algo muy sencillo, pero en este caso ese ejercicio en el adulto mayor va a necesitar de pronto apoyo, ¿sí? Algo que es para su día a día, que pronto para sentarse, para ir al baño, para sentarse, para ponerse los zapatos, para sentarse a comer, ¿cierto? Va a tener esas dificultades en su día a día. Por eso entonces hay que partir del hecho, entre más sencillo el ejercicio, va a ser más efectivo para esta población, que luego le podemos ir incrementando dificultad grave, ¿no? Claramente. En un principio el adulto mayor necesitará de pronto apoyo, luego ya entonces quitándole el apoyo, luego a que ya lo vaya haciendo solo, luego que lo pueda ir haciendo con apoyo en una pierna, ¿sí? Entonces, ahí también de lo sencillo, luego es poderlo volver complejo sin tanta cuestión. Muchas veces pensamos que entrenar al adulto mayor es algo pues, ¿no?, del otro mundo, y realmente no. Luego ya en la práctica es muy sencillo, y tener pues lógicamente las debidas precauciones
Y lo que nos dice la profe Laura, lógicamente habrán casos que sí son de un entrenamiento muy personalizado, pero que también en clases grupales vamos a tener adultos mayores así y debemos estar pues en la capacidad de poderles adaptar cierto ejercicio en ese momento. Para mí trabajar con el adulto mayor implica bastante también la creatividad y la Sí. capacidad de en ese momento, bueno, cómo, si tengo el adulto mayor así, pero no quiero que se sienta apartado, ¿cómo le hago para en ese momento me siga haciendo actividad física? ¿Mm? Ahí suceden dos cosas, y es que cuando los tenemos de forma grupal, ¿cierto? Sean casos particulares de no puedo realizar el ejercicio y no lo hago. Y Ujú. eso una dificultad social, les dificulta, se sienten mal. Y está la otra de lo hago como pueda, pero cuando uno va a ver, lo está ejecutando de una forma incorrecta y se puede estar lesionando. Entonces, en esos casos particulares, chicos, es supremamente clave adaptar el ejercicio. Y si es preciso, mientras estamos dirigiendo a todo el grupo, irnos al lado de esa persona y decirle, mejoraslo de esta manera, no vayas tan adelante. Voy a poner un ejemplo sencillo que es, no sé si reconocen los alcances, son ejercicios muy comunes desde el entrenamiento funcional. Los alcances o la sentadilla es listo, bajamos, yo voy a tratar de hacer el ejercicio, casi me ven. Esta es la sentadilla, separar las piernas a la anchura de los hombros, flexionar y llevar la cola lo más atrás posible. Esa sería la sentadilla, pero el alcance es las piernas semiflexionadas, extender los brazos, intentar ir en diagonal hacia abajo y hacia el frente. Voy a ver si encuentro un video, porque no sé si hayan videos sobre alcances, pero ese alcance en el adulto mayor se puede dar de una forma muy sencilla, muy fácil, ¿listo? Y podemos ir ejecutando los grados de progresión, que no bajen tanto, ponerle una altura algo más alto para que alcance a tocar, y estamos fortaleciendo también miembros inferiores. Eso es bastante útil dentro de los ejercicios de entrenamiento funcional, especialmente para adultos mayores, con o sin limitación del movimiento, porque se pueden adaptar se pueden adaptar para los dos. Exactamente. Entonces aquí toda la cuestión, ¿no? Es tratar de que el adulto mayor no se nos quede quieto, ¿sí? Darle darle esa motivación de que realmente lo puede hacer, porque lo que comentaba la profe Laura, muchas veces se limitan porque de pronto es que no lo puedo hacer como los demás, pero así trabajemos en grupo, cada quien tiene su propio ¿qué? Como estímulo, ¿sí? Es como una competencia también para ellos cada uno. Entonces, saber que de pronto no puede hacer el ejercicio como desearíamos, pero que de manera adaptada sí lo puede ir realizando. Entonces, es saber que eso también en el adulto mayor les va a beneficiar. Pensar en que no es que no puedan hacer absolutamente nada. No, los adultos mayores realmente pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que sí, hay que pensar muy bien el tipo de población. Hay en algunos casos, digamos, cuando trabajamos con los adultos mayores, los institucionalizados, que es donde de pronto se ven más limitaciones, que se nos puede llegar a complicar un poco, pero claro, como estamos tan acostumbrados a trabajar con gente muy funcional, se nos olvida de pronto los ejercicios que hay en máquinas de gimnasio, cómo los podemos trasladar a una silla, en una casa, en un adulto mayor. Entonces, ahí es donde toda esa parte de lo que ustedes han visto durante toda la carrera, aquí es donde uno lo llega pues prácticamente a aplicar, ¿no? Saber cómo de un contexto pasarlo a otro.
Sí, profe, precisamente estaba buscando el videito que nos mostrara cómo poder hacer ese alcance o cómo poder trabajarlo. Existen muchos videos, aquí yo encontré uno así rápidamente, me gustaría mostrárselos, la forma en que no sé si está viendo mi pantalla. Sí, profe, se ve perfectamente. Ok, voy a omitir el video, pero lo que quiero que vean es la posibilidad, los alcances que uno puede, el ejercicio como tal de alcances. Entonces, este es el ejercicio que yo les digo que es alcances. Se puede dar a una sola dirección, a varias direcciones. Igual estamos trabajando en miembros inferiores. Preferiblemente en este caso particular, él flexiona y extiende las piernas. Preferiblemente dejarlas en una semiflexión para que haya un trabajo fuerte de la parte posterior de los miembros inferiores. Trabajarlo en diferentes direcciones va a permitir pues también fortalecimiento de la zona media, porque a la hora que nosotros hagamos este ejercicio, perdón, yo me devuelvo acá un segundo. Este ejercicio, pues vamos a pedirle, normalmente el adulto mayor, la mayoría tiene pues barriguita, nada que hacer, esas son situaciones reales acá en Colombia creo que en muchos lugares del mundo, pero en ese caso la persona no va a poder llegar tan abajo. 1, 2, tenemos que tener en cuenta que algunos sufren de vértigo, se marean fácilmente, entonces es súper clave hacer estos ejercicios de forma lenta, en la ejecución que sea muy lenta y manteniendo contraída la zona media. Eso va a permitir un mayor fortalecimiento de la zona media y de tren inferior. Por acá más alto. La progresión de este ejercicio puede ser que ya no toque los conos, sino que toque debajo de la línea blanca, por ejemplo, o que toque más adelante la base del cono, o que toque específicamente el piso. Va a haber mayor trabajo en la medida en la que la persona vaya a hacer el alcance lo más distal posible, sí, lo más lejos posible. Bien, va a haber mayor trabajo de tren inferior. Ahora, si la persona no se puede poner de pie, listo, o tiene dificultad en la amplitud del movimiento, podemos adaptar ese ejercicio a una silla o a que se ponga de rodillas y haga el mismo ejercicio de alcance, ya sea con ayuda de un balón o sea con ayuda espera un segundo, yo acá. Esta sería una adaptación para el alcance y estaríamos fortaleciendo más la zona media que el tren inferior. Pero no necesariamente tiene que haber ese desplazamiento. Ay, regálenme un segundo. No necesariamente tiene que haber un desplazamiento con el balón, pero sí por lo menos quedarse en un punto fijo para poder alcanzar ya sea el balón, o sea, tocar una base como tal de un... Ay, no sé qué pasó. Ya. Entonces, no necesariamente vamos a llevar inicialmente a la persona a hacer el desplazamiento con el balón, pero sí podemos llevarla pensando que no tenemos el balón, podemos hacer ese mismo gesto desplazándonos con los brazos y va a ser también un gesto muy apropiado que nos va a ayudar a fortalecer zona media, tren superior y pues parte de la cadera. ¿Listo? Y por eso comenzamos a pensar en el entrenamiento funcional, cómo adaptarlo a estas personas con condiciones particulares para mayor amplitud del movimiento. Exacto, profe. Entonces, no sé si alguno de los chicos tengan preguntas, si les haya quedado más
más claro, ¿no? De pronto en el sentido de cómo se puede Sí, trabajar profe, muchísimo con el más claro. adulto mayor. Cuéntenos, Julián. No, que muchísimo más claro, profe. Vale. Eh, Me gustó muchísimo porque, como usted decía, pues nosotros vimos la materia que era, pero era deportes para especiales y pues fue más enfocado al tema de los deportes con el profe William. Sí, Entonces, pues no vimos mucho así, digamos, como tema de volver a recuperar el movimiento o algo así, sino ya no fuimos, fue más al tema de los deportes y esa cuestión. Entonces, pues, por ejemplo, yo no conocía mucho sobre ese tema, pero pues la verdad sí me gustó muchísimo y obtuve bastante conocimiento sobre eso. Hay un profe que pueden seguir, es uno de los fuertes desde el entrenamiento funcional, se llama Justo Aón, es de Argentina, o está también Juan Ramón Heredia, que también hace parte de ese grupo de pioneros alrededor del entrenamiento funcional, la actividad física, todo asociado para la salud. Eh, los pueden seguir, pueden revisar el contenido, ellos tienen contenido en redes, tienen unas páginas específicas. De hecho, regálenme, esperen, yo busco un momentico, no me sé el nombre específico de este profe, pero hay otro profe español que trabaja mucho ejercicios funcionales. Regálenme un segundo, yo lo busco acá, yo lo tengo por acá. Bueno, voy a buscarlo, igual me queda pendiente, esperen a ver si me aparece, es que no me aparece en estos momentos, pero ¿izquierdo, profe? No. no es uno que es a la par con Juan Ramón Heredia de España, pero no recuerdo ahorita el nombre, esperen, Fisio. Peña, que también trabaja con... Ay, no, se me olvida el nombre en estos momentos. Sí, pero son muy buenos exponentes. Realmente en España se llevan por delante todo lo que es este tipo de entrenamiento, la parte de cómo se aplica para en el ámbito de la salud realmente, ¿sí? Porque en conclusión, chicos,